Poco antes, poco antes de hundirse de nuevo en el horizonte, pareció extinguirse su fuego central como suprimido por un inexplicable poder. Ya no era más que un círculo débil, color de plata, cuando desapareció en ese insondable océano. Esperamos en vano la llegada del sexto día, día que para mí aún no ha llegado y que para el sueco no llegará jamás. Desde aquel mismo momento nos vimos amortajados en espesas tinieblas, en tal forma que no podíamos distinguir un objeto a 20 pasos del navío. La noche eterna continuó envolviéndonos sin el consuelo tampoco del brillo fosforescente del mar que solíamos hallar en los trópicos. Observamos también que aunque el temporal continuaba aumentando, ya no era posible descubrir la acostumbrada presencia de la espuma y la resaca que hasta ese entonces nos había hecho compañía. A nuestro alrededor, todo era horror, tristeza y desierto de ébano. Un supersticioso terror invadía el espíritu del viejo sueco y mi alma se sentía abrumada por un silencioso asombro. Desechamos todo cuidado por el buque, por inútil, y sujetándonos lo mejor que pudimos al trozo de palo de mesana, miramos amargamente a ese mundo de océano. No teníamos medios para calcular el tiempo, ni podíamos calcular tampoco nuestra situación. Aún así, estábamos convencidos de que habíamos avanzado hacia el sur mucho más que todos los anteriores navegantes, y nos sorprendía mucho no habernos tropezado ya con las acostumbradas barreras de hielo. Mientras tanto, cada momento que transcurría amenazaba con ser el último de nuestras vidas. Parecía que cada una de aquellas montañas de agua se alzaba para aplastarnos definitivamente. El oleaje excedía todo cuanto yo podía imaginar, y era un verdadero milagro que no nos hubiésemos hundido ya. Mi compañero hablaba de la ligereza de nuestra carga y me recordaba las excelentes cualidades marineras que tenía nuestro barco. Pero yo no podía dejar de sentirme terriblemente desesperanzado y me preparaba sombríamente para aquella muerte que, según creía, no podría tardar más de una hora, ya que a cada avance del barco la tempestad arreciaba aún con más fuerza. A veces nos faltaba el aire para respirar cuando ascendíamos a una altura superior a la que volaba el albatros, y a veces nos invadía el vértigo debido a la velocidad de nuestro descenso en algún infierno líquido, donde el aire parecía estancado y donde ningún sonido perturbaba aquel momentáneo silencio dantesco. Nos hallábamos en el fondo de uno de aquellos abismos cuando un penetrante grito de mi compañero estalló en plena noche. ¡Mire, mire!, chilló cerca de mis oídos. ¡Dios poderoso, mire usted, mire! Mientras el viejo sueco lanzaba sus exclamaciones de asombro, pude notar un tétrico fulgor de luz roja que se extendía por los lados de la enorme cima en cuyo fondo nosotros nos hallábamos, y que arrojaba a la vez incierto resplandor sobre nuestra cubierta. Entonces, mirando hacia arriba, pude ver un espectáculo que congeló la sangre en mis venas.
a una aterradora altura directamente sobre nosotros, y sobre el mismo borde de la pendiente líquida se hallaba un gigantesco buque de por lo menos mínimo 4.000 toneladas. Aunque se alzaba sobre la cima de una ola que tendría más de 100 veces su altura, las dimensiones del navío excedían a las de cualquier buque de línea o de la Compañía de Indias. Su enorme casco tenía profundo color negro mate, sin que mostrara las acostumbradas entalladuras de cualquier barco normal. Una sola hilera de cañones de bronce sobresalía por sus abiertas portañolas, y sobre sus pulidas superficies se quebraba el fulgor de innumerables fanales de combate que se balanceaban de aquí para allá en derredor de su enjarciadura. Pero lo que más terror nos produjo era que el barco navegaba a todo trapo, desafiando la furia de aquel mar sobrenatural e ingobernable. Cuando descubrimos la presencia del barco, únicamente se veían sus serviolas, a la vez que se iba alzando lentamente sobre el confuso y terrible abismo que dejaba detrás de sí. Durante un momento de intenso terror, se detuvo sobre la cima de una ola como si estuviese disfrutando de su propia magnificencia. Luego se conmovió y descendió. En aquel instante, la sangre fría dominó mi espíritu. Me retiré tambaleándome tanto como pude hacia popa, esperando valientemente el desastre que nos iba a hundir. Nuestro barco había cesado en su lucha y se hundía por proa directo en las aguas. La mole que descendía sobre nosotros chocó con él en aquella parte de sus cuadernas ya sumergida, y el inevitable resultado fue arrojarme a mí hacia arriba con irresistible violencia sobre el aparejo de ese extraño buque. Cuando caí, aquel navío ya había virado, y a la confusión que entonces se produjo, atribuí haber escapado a la atención de los tripulantes. Con muy pocas dificultades me deslicé por la escotilla principal, que se hallaba parcialmente abierta, y así tuve la oportunidad de ocultarme en la cala. Difícilmente podría explicar por qué hice aquello. Se había apoderado de mi espíritu una indefinida sensación de terror al ver a los tripulantes de aquel buque. No sentía el menor deseo de confiarme a una raza de gentes que ofrecían, a primera vista, tantos puntos de vaga novedad, de dudas y de aprehensión. Por lo tanto, pensé que sería conveniente buscar un escondrijo en la cala. Y así lo hice, separando una pequeña parte del falso bordaje y procurándome conveniente refugio entre las enormes cuadernas de ese buque. Apenas había terminado mi trabajo cuando un ruido de pasos me obligó a utilizarlo. Un hombre pasaba cerca de donde yo me encontraba. Caminaba con paso débil y vacilante. Yo no podía ver su rostro, pero observé su aspecto general.
En su apariencia se ponía de manifiesto la vejez y la enfermedad. Sus rodillas vacilaban bajo el peso de los años y temblaba todo su cuerpo. Gruñía para sí en voz muy baja y quebraba algunas palabras en un idioma que yo no entendí. Y luego buscó, a tientas, en un rincón, entre un montón de objetos de aspecto extraño, entre los que se hallaban algunas cartas de navegación. Su gesto era una mezcla singular de la segunda infancia y de la solemne dignidad de un dios. Por fin subió a cubierta y por fin ya no le volví a ver más. Un sentimiento, para el que no encuentro ningún nombre adecuado, se había apoderado de mi alma. Era una sensación que no admitía análisis alguno. Un análisis para el cual resultaría inútil toda lección de pasados tiempos y para el cual me temo que el propio futuro tampoco me ofrecía ninguna clave. Para un espíritu como el mío, esta segunda consideración es un terrible mal. Jamás conoceré, sé que nunca lo conoceré, la naturaleza de mis conceptos. Sin embargo, no tiene nada de extraño que estos conceptos sean indefinidos, puesto que su origen está en fuentes completamente nuevas. Un nuevo sentido, una nueva entidad se ha añadido a mi alma. Hace mucho tiempo ya que pisé por primera vez la cubierta de este buque. Y pienso que los rayos de mi destino se están concentrando en un mismo foco. ¡Qué individuos tan incomprensibles! Enfrascados en sus profundas meditaciones que yo no puedo adivinar, pasan por mi lado sin advertir siquiera mi presencia. Ocultarme es, por mi parte, una verdadera locura, porque estas gentes no quieren ver. Hace muy poco rato pasé por delante de un tripulante y tampoco hace mucho que me atreví a entrar en el camarote del propio capitán y de cuándo continuaré trabajando en este diario. Verdad es que no puedo hallar la manera de transmitirlo al mundo, a este diario, pero no pienso ni por un momento dejar de intentarlo. En último extremo, encerraré el manuscrito en una botella y lo arrojaré al mar. No se olviden de ver la tercera y última parte de este cuento, que acá se los dejo.